El sonido de las risas y la música llenaba el aire, mientras yo me encontraba literalmente al margen de todo. Mi lugar, asignado en una boda que había financiado en su totalidad, no estaba al frente, ni en una silla de honor. No, el destino me había colocado en una silla de plástico, escondida en la parte trasera, al lado de la cocina, entre montones de platos sucios y un carrito de catering con una rueda rota que chirriaba cada vez que alguien lo empujaba, un lugar donde nadie me veía, donde ni siquiera Daniel, mi hijo, se molestó en mirarme. Esta boda, que yo había pagado por completo desde los centros de mesa hasta la comida, era todo lo que él y su novia Emily querían. Todo, excepto mi presencia, era como si estuviera atrapada en el escenario de un evento que no era para mí, donde la madre del novio era solo una sombra, un extra en un guión que no se había escrito para ella. Mientras me quedaba allí, inmóvil, escuchando el bullicio de la fiesta del otro lado de las puertas de la cocina, el peso de la soledad me aplastaba. El olor de la marinara flotaba en el aire, mezclado con el calor del horno que pegaba contra mi espalda. No era solo el ambiente lo que me quemaba, sino la indiferencia de todos los presentes. Yo, la mujer que había dado todo por Daniel, estaba atrapada en un rincón, sin poder participar en su gran día. Me tomé un momento para respirar profundamente y procesar lo que sucedía. Mi vestido de chifón color malva, delicadamente bordado a mano, parecía fuera de lugar en ese entorno de cocina. El esfuerzo de mi peinado, el maquillaje que había hecho con tanta dedicación, se sentían vacíos en ese momento. Porque nadie se molestó en darme un lugar real. Nadie, ni siquiera Daniel, me había esperado. Ni siquiera me había mirado cuando llegué. Lo peor de todo es que, aunque mi cuerpo estaba ahí, mi corazón ya había comenzado a alejarse. Yo había hecho todo lo posible para que este día fuera perfecto para él. Pero me había convertido en una figura invisible. Una mujer que, a pesar de haber dado todo, no tenía cabida en la historia que él quería contar. Así que, mientras escuchaba las risas, las canciones y los brindis, una oleada de emociones reprimidas comenzó a inundarme. Pero yo me quedé en silencio, porque me había prometido a mí misma no arruinarle su día, no ser esa madre. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos por mantener el control, una pequeña chispa comenzó a encenderse dentro de mí. La rabia no era algo que sentía habitualmente, pero ahora era inevitable. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, y ya no podía ignorarlo. No quería seguir siendo la madre que permanecía en la sombra, ignorada, mientras el mundo giraba a su alrededor. El sonido de los pasos de los camareros, deslizándose sobre el suelo mojado de la cocina, era lo único que rompía el pesado silencio que me envolvía. Había pasado más tiempo en esa cocina que en cualquier otro lugar de la boda. El trayecto desde la entrada hasta la esquina donde me habían colocado era más largo que la distancia física entre las mesas de los invitados. Cuando llegué, me encontré con una silla plegable, ajena y solitaria, con una servilleta de papel echada sobre el asiento, como si intentaran cubrir una evidencia incómoda. Ese era mi lugar, el lugar donde me pusieron, donde nadie pensó que importaba. Los camareros se cruzaban conmigo sin mirar, y los cocineros, en su prisa por terminar los platos, ni siquiera se molestaban en dirigirme una palabra. Me quedé allí por un rato, observando a mi alrededor, tratando de entender lo que había sucedido. Las puertas de la cocina se abrían y cerraban constantemente, dejando escapar fragmentos de risas y música. Me sentía como una intrusa, una espectadora en una obra de teatro que no había sido invitada. El olor a marinara que flotaba en el aire no solo era una mezcla de ingredientes, sino también de recuerdos amargos, de todos esos momentos que había dedicado para hacer que ese día fuera especial para Daniel. Mi vestido de chifón, cuidadosamente elegido, parecía demasiado elegante para ese entorno de servicio. Había dedicado 3 horas a peinarme esa mañana, 3 horas durante las cuales me había convencido a mí misma de que este día sería tan especial para mí como lo era para él. Pero ahora, al ver la indiferencia con la que me habían recibido, el esfuerzo se me antojaba inútil. En vez de estar rodeada de amigos y familiares que me valoraran, estaba sola, aplastada por la vergüenza de mi propia vulnerabilidad. Como madre, había dado todo para asegurarme de que él tuviera una vida mejor, pero en ese momento, me di cuenta de que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no significaba nada para ellos. Miré la silla vacía que me habían asignado y por un momento me pregunté si incluso la idea de este lugar tan insignificante había sido pensada con desdén. ¿Por qué no me habían reservado un lugar apropiado entre los demás invitados,
Después de todo lo que había hecho por ellos, ¿no merecía al menos un poco de respeto? La respuesta era clara, no. Ni siquiera Daniel me había mirado cuando llegué. Ni siquiera se había detenido para asegurarse de que me sentía bienvenida. La boda había sido organizada por ellos, y yo era solo una herramienta, una fuente de dinero que había permitido que todo fuera posible. Me senté lentamente, tratando de evitar cualquier contacto visual con los camareros o con los otros miembros del personal que pasaban apresurados a mi lado. La silla crujió bajo mí, y observé cómo la grasa de la comida había dejado una mancha oscura en el suelo, tal vez de salsa, tal vez de algo más. Mis zapatos se pegaron ligeramente al suelo cuando intenté moverme, y me quedé allí, observando mis manos, mis uñas recién hechas en un suave tono rosa. Miré al frente, pero en lugar de ver el escenario donde se celebraba la boda, vi un trozo de pintura despegada en la pared frente a mí, justo detrás de un extintor de incendios. Mi mente se desvió a los detalles que me habían entregado al llegar, el programa de la boda. Lo había tomado en la iglesia con la esperanza de encontrar algo que me diera un poco de consuelo. Algo que me recordara que, aunque no fuera mencionada en las fotos o en los discursos, al menos había jugado un papel en todo esto. Pero al hojearlo, me di cuenta de que no había ni un solo rastro de mí. No había ninguna mención de mi nombre en las páginas doradas del programa, ni un asiento marcado con mi nombre, ni un papel reconocido que dijera madre del novio. No estaba allí, y al igual que mi lugar en la boda, mi presencia parecía ser inexistente. Todo había sido cuidadosamente planeado. Pero no para mí. Cuando me di cuenta de esto, una ola de tristeza se apoderó de mí, pero también una sensación de impotencia. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué, a pesar de haberlo dado todo, había terminado aquí, observando desde la sombra? La boda era perfecta, sin duda, pero no para mí. Cada detalle era un recordatorio de cuánto había sido sacrificada, de lo poco que mi presencia importaba. La puerta de la cocina se abrió una vez más, y la luz que se filtraba me mostró, a través de la rendija, a Daniel bailando con Emily, bajo una lluvia de luces doradas. En ese momento sentí que el calor de la cocina me aplastaba, y el aire espeso me hacía sentir más pequeña que nunca. No podía dejar de mirar esa escena, esa visión que era, al mismo tiempo, mi hijo creciendo ante mis ojos y mi propio desdén hacia mí misma. La sonrisa de Daniel, tan amplia, tan llena de amor por ella, no era para mí. No importaba lo que hubiera hecho por él, no importaba cuánto me hubiera sacrificado, en ese momento no era más que una madre olvidada. De alguna manera, me dije que debía quedarme tranquila, que no debía arruinar ese momento para él, que era su día y debía ser feliz por él. Pero todo se sentía falso. La emoción de ser madre, de ver a tu hijo alcanzar un momento tan importante, se desvaneció en una mezcla de amargura, dolor y desconcierto. Había dado tanto por este día, por este sueño, y ahora solo me quedaba en el olvido, un personaje secundario en la historia que no me pertenecía. El sonido de las risas y la música seguía colándose desde el salón, pero yo me sentía completamente aislada, atrapada entre el bullicio del evento y el silencio de la cocina. Mi corazón, que había latido con tanta fuerza durante toda la planificación de esta boda, ahora parecía más pesado, lleno de una amargura que no había anticipado. Me encontraba allí, sentada en una silla plegable, viendo cómo los momentos importantes se deslizaban a mi alrededor. Mientras la vida continuaba sin mí en ella, nadie me veía, nadie me necesitaba, y lo peor de todo, nadie me había dicho que estaba siendo marginada. Miré mi bolso pequeño, el que Daniel me había comprado hace años para el Día de la Madre, con su delicado tono beige. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía, casi como si la leve vibración fuera el único recordatorio de que aún quedaba algo de mí misma. A través de los cristales de la cocina, podía ver cómo todo se desarrollaba. Los amigos de Emily reían, se abrazaban y celebraban el amor que se había forjado entre ella y Daniel. Parecían ser el centro de todo, mientras yo, en mi pequeño rincón, me desmoronaba lentamente. Mis ojos se centraron en el plato que me habían colocado frente a mí. Un trozo de pollo frío sin ningún toque especial, servido en un plato de porcelana blanco y deteriorado. De alguna manera ese trozo de carne fría era un reflejo exacto de lo que sentía, despojada, ignorada, sacrificada para que todos pudieran disfrutar de su fiesta. Había pagado por esta boda. Había trabajado horas interminables para asegurarme de que todo fuera perfecto para Daniel. Había sido la mujer invisible que nunca dudó en hacer sacrificios, en darlo todo, solo para ser relegada a un lugar al que nadie miraba. Y, mientras los ecos de la fiesta llegaban a mis oídos,
algo dentro de mí comenzó a romperse. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que mi sacrificio había tenido algún valor, pero nada que pudiera justificar lo que estaba pasando. Y fue en ese momento cuando entendí la magnitud de la traición. No era solo un problema de espacio, ni de lugar en la mesa. No, lo que dolía era que me habían borrado de la historia. Me habían relegado a un rincón oscuro, como si mi presencia no importara, como si nunca hubiera formado parte de lo que Daniel había llegado a ser. Mis pensamientos comenzaron a desbordarse, mezclándose con el sonido lejano de las risas y los brindis. Recordé todas las veces que me quedé despierta hasta tarde, trabajando en el hospital para asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. Pensé en todas las noches que pasé sin dormir, en las veces que me despertaba a las 3 de la mañana para calmarlo cuando tenía miedo de la oscuridad, o cuando sus temores se convertían en pesadillas que me desvelaban. Pensé en cómo había sacado fuerzas de donde no las tenía para pagar las cuentas, para cuidar de él, para darle una vida sin las limitaciones que yo había tenido. Pero ahora, todo eso no parecía haber servido para nada. Cada vez que observaba el rostro sonriente de Emily, rodeada de su familia, el dolor en mi pecho aumentaba. Ella nunca había mostrado gratitud por lo que había hecho por ella, por lo que había hecho por su boda. Y Daniel, mi hijo, el niño al que le había dado todo, ni siquiera me miraba. De alguna manera, él se había convertido en alguien que, aunque estaba allí, ya no era el hijo que conocía. Había dejado que todo esto sucediera, que me pusieran en la sombra, sin siquiera cuestionarlo. Él estaba demasiado ocupado con su feliz día, demasiado centrado en sí mismo, y en Emily, para notar que su madre estaba siendo desterrada a la periferia de su propia historia. Sentí un nudo en el estómago, como si la traición me estuviera estrujando desde adentro. Durante tantos años, había sido la madre que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, sin pedir nada a cambio. Y aquí estaba, un simple accesorio en la vida de un hijo que ya no parecía reconocerme. En lugar de estar rodeada de amor y gratitud, estaba sola, comiéndome mi propio dolor, mientras el resto del mundo celebraba, ajeno a mi sufrimiento. Entonces, miré nuevamente el programa que me habían dado al llegar a la iglesia. Como un suspiro de desesperanza, lo hojeé una vez más, con la esperanza de encontrar algo que me reconciliara con mi papel en todo esto. Pero no había nada. No había mención de mí, de mi presencia, de mi sacrificio. Solo el nombre de Emily y su padre, de Daniel y su madre. Mi nombre, mi historia, había sido borrada de todas partes. Había pagado cada centavo de esa boda, había invertido todo lo que tenía, y sin embargo, no era parte de su historia. No era más que una madre invisibilizada. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era por la emoción del día, ni por el orgullo de ver a mi hijo casado. Ahora, mi corazón latía con una mezcla de rabia y tristeza. Mi amor por Daniel seguía allí, pero la decepción, la angustia, había comenzado a dominar. Mi lugar en su vida ya no existía. Y aunque trataba de convencerme de que debía estar feliz por él, de que esta era su felicidad, no podía evitar sentirme rota, vacía. La mujer que había dado su vida por él, no tenía cabida en su mundo. Las puertas de la cocina se abrieron una vez más, y pude ver a Daniel, bailando con Emily, rodeado de su nueva familia. No me miró. Y ahí, en ese momento entendí que no era solo el lugar en la boda lo que me habían robado. Era todo. La historia que había creído que compartíamos había sido desechada, y no me quedaba más que mirar desde mi rincón, mientras ellos vivían su fantasía, ajenos al vacío que dejaban en mi corazón. El salón de la boda estaba lleno de risas, brindis y música. Sin embargo, todo eso me llegaba filtrado, como si estuviera atrapada en una burbuja. Las risas se hacían más fuertes y la música más alta, pero yo seguía ahí, en mi rincón. Cada vez que miraba hacia el salón, era como si una fuerza invisible me mantuviera apartada. Vi a Daniel en el centro de la pista de baile, radiante, completamente absorbido por su propia felicidad, con Emily a su lado. No me miraba. No me buscaba. Vi cómo la pareja bailaba bajo las luces suaves, y por un momento, todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, se desvaneció en la nada. La visión de su sonrisa y de la forma en que la miraba a ella, me atravesó como una daga. Ese era el hombre que había criado, el niño al que había dado todo, el que nunca me había pedido nada, pero a quien yo lo había dado todo, sin reservas. Pero allí en esa boda él ya no era mi niño. Era otro hombre, ajeno, indiferente.
Miré hacia el otro lado, donde la familia de Emily se encontraba reunida, riendo y disfrutando de cada momento. Vi a su madre, Susan, parada junto a la mesa de los padres, su tono de voz exagerado, su mirada calculada. No pude evitar pensar en cómo, por todos esos años, yo había sido la que realmente había estado ahí para Daniel, mientras Susan estaba ocupada sonriendo y jugando su papel de madre perfecta. Yo me quedaba en la sombra, sin recibir ni un agradecimiento ni una mirada. No era su hija, ni su familia, pero a menudo me había sentido como si fuera la madre que nunca fue. Las miradas de la familia de Emily se cruzaban con las mías, pero no era un cruce de simpatía. Eran miradas vacías, cargadas de un falso interés que me recordaba mi lugar en este evento. No era parte de la historia, no tenía un papel importante. Mis esfuerzos, mis sacrificios, mis años de cuidado y amor hacia Daniel, parecían ser solo un recuerdo distante, olvidado en un rincón. Las risas de los otros me taladraban los oídos, cada risa me recordaba lo mucho que había dado. Pero lo poco que había recibido a cambio. Mi mente me traía imágenes de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Las noches en vela, los turnos extras en el hospital, los sacrificios por los que nunca recibí una gratitud real. Sin embargo, ahí estaba yo, invisible en la boda que había creado. Ni siquiera me habían ofrecido un lugar digno. No era un error, no era una omisión, era una decisión calculada. Entonces, observé a Daniel nuevamente. Ya no era el niño que jugaba en el jardín, ni el adolescente que me abrazaba en la puerta después de un largo día. Ahora parecía un extraño. Había algo diferente en su mirada. Aunque era la misma cara, el mismo rostro que había visto crecer, la indiferencia con la que me trataba ahora era algo que no podía ignorar. Ni siquiera se había molestado en saludarme al llegar. Me había convertido en un accesorio en su vida, un simple medio para alcanzar sus objetivos. Pero no era más que eso. Emily se acercó a él, y lo abrazó por la cintura mientras bailaban. Ella estaba feliz, radiante, como si todo lo que estaba sucediendo fuera el resultado de su perfección, de su planeación cuidadosa. Yo me sentía invisible, no por mi cuerpo, sino por lo que representaba, la mujer que había dado todo por su hijo, pero que ahora solo servía como una sombra detrás de ellos. Vi cómo Emily, con su sonrisa falsa y su tono de voz dulce, le decía a los amigos y familiares lo agradecida que estaba por estar allí. Nunca mencionó mi nombre, ni siquiera insinuó que su boda hubiera sido posible gracias a mi sacrificio. La mujer que le había dado su lugar, que había hecho todo lo posible por darle una boda perfecta, era la misma que no merecía un lugar en la foto, ni en los discursos. El vacío que sentí, no era solo emocional. Era una falta de reconocimiento. Mi trabajo no era suficiente para ellos. Mi amor no era suficiente para ellos. Todo lo que había dado, desde el primer día, no era nada comparado con lo que ellos necesitaban. Mientras tanto, Daniel seguía ignorándome, buscando en los ojos de Emily algo que nunca buscó en mí. Mientras la música seguía sonando, y la gente seguía disfrutando de la fiesta, yo solo quería desaparecer. Ya no era parte de la historia, ya no era alguien que importara. Al fondo una camarera me vio, su rostro visiblemente incómodo al percatarse de que estaba sentada allí, olvidada entre los platos sucios y las conversaciones a medio terminar. Se acercó tímidamente, con una sonrisa que parecía más bien una disculpa. ¿Quiere un poco más de bebida, señora?, preguntó en voz baja. La mirada que me dio estaba llena de compasión pero no de comprensión. Sabía que mi lugar no era allí, que no debía estar en esa silla, pero su sonrisa fue un recordatorio de que, aunque los demás me ignoraran, la realidad no podía ser más clara. Yo era la madre que había sido dejada atrás. Poco después, la camarera se fue, dejándome con mis pensamientos. Fue entonces cuando comprendí que no importaba cuánto hubiera dado por este día, ni cuánto me hubiera sacrificado para hacerlo perfecto para ellos. Ellos ya no me necesitaban, ya no me querían en su historia. Ya no era parte de su futuro ni de su presente. Yo era solo una espectadora, olvidada en la esquina de una fiesta que había creado, pero de la cual ya no formaba parte. El ruido del salón de bodas se convirtió en un eco distante mientras mi mente trataba de procesar la amarga realidad de mi situación. Las risas, la música, los brindis. Todo lo que me rodeaba parecía irreal, como si yo fuera un espectador en un teatro donde no tenía ni voz ni voto. Mientras veía a Daniel reír y bailar con Emily, un dolor frío se apoderó de mí, una sensación de estar completamente desechada. ¿Cómo podía estar allí, en el mismo lugar pero tan distante de ellos? Estaba físicamente presente,
pero emocionalmente me sentía como si ya me hubieran sacado de su historia, como un personaje que ha sido olvidado por los guionistas. No pude evitar pensar en lo que había dado por él, en todo lo que había sacrificado a lo largo de los años, para asegurarme de que tuviera una vida mejor, para que él tuviera todo lo que necesitaba. Recuerdo cómo, cuando era niño, sus ojos se iluminaban al recibir un regalo, al ver que había algo preparado especialmente para él. Ahora, ya no veía esa luz en sus ojos. Y no era solo el regalo lo que había cambiado, sino todo lo que había representado para él. De alguna manera, mis esfuerzos no eran suficientes. No importaban. Mis sacrificios se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. El dolor de esa realización me atravesó con tal fuerza que tuve que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que mis lágrimas cayeran. No lo hagas, me repetía una y otra vez. No arruines esto por él. No seas la madre que llora en un rincón. Pero cada palabra que me decía parecía más un autoengaño que una verdad. Sabía que, por mucho que tratara de contenerme, algo dentro de mí se estaba rompiendo. Cerré los ojos por un momento intentando calmarme, intentando recuperar el control de mis emociones. Recordé cuántas veces me había obligado a mantener la compostura, a no mostrar debilidad, a no dejar que la frustración y la tristeza me consumieran. Había hecho esto por años. Había sacrificado mi propio bienestar por el de él, por su futuro, por su felicidad. Y ahora no era nada más que una madre olvidada, sentada en la parte trasera de una fiesta que había costado miles de dólares. No importaba cuánto había hecho, cuántos sacrificios había hecho. Todo lo que quedaba era la sensación de ser invisible, de ser una pieza prescindible en la vida de mi propio hijo. Miré mi plato de pollo frío, ahora casi irreconocible. El hambre no me afectaba, pero el peso de la tristeza me ahogaba. ¿No tenía apetito? ¿No tenía ganas de comer? ¿No tenía ganas de estar allí? Mi mente, que hasta hacía poco estaba llena de detalles sobre la boda, sobre todo lo que había hecho para que fuera perfecta, ahora solo podía pensar en el vacío que sentía en el pecho. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía haber abandonado el lugar hace mucho tiempo. Me levanté lentamente de la silla, con la esperanza de que caminar un poco me despejaría la mente, me ayudaría a encontrar algo de consuelo en medio de todo este caos. Pero al moverme, la incomodidad se volvió más evidente. Mi vestido tan cuidadosamente elegido para este día, se sentía fuera de lugar, como si me recordara que ya no tenía cabida allí. Los tacones, que en otro momento habrían sido el accesorio perfecto, ahora me parecían una carga innecesaria. Cada paso que daba me acercaba más a la puerta de la cocina, a un lugar que irónicamente parecía ser mi refugio en ese momento. Me apoyé en la pared fría cerca de las puertas de la cocina, mirando a través de la rendija hacia el salón. Vi a Daniel en el centro de la pista de baile, sonriendo, disfrutando del momento, completamente ajeno a lo que yo estaba viviendo. Vi cómo Emily se acercaba a él, cómo lo abrazaba por la cintura con una ternura que parecía decirlo todo. Y en ese abrazo, me di cuenta de lo mucho que me había quedado atrás. Ya no era su madre, ya no era la persona a la que recurrir en busca de consuelo. No me necesitaba, no me veía. Solo veía a Emily, y a su familia, y a su nueva vida. Un nudo se formó en mi garganta mientras la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. No era una rabia explosiva, sino una rabia contenida, sutil pero devastadora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que todo lo que había hecho por él se desvaneciera tan fácilmente? El dolor que sentía no era solo por la forma en que me estaban tratando, sino por lo que me había perdido a lo largo de los años. Había dado todo por él. Había olvidado mis propias necesidades, mis propios deseos, mis propios sueños, por ser la madre perfecta. Y al final, ¿qué había ganado? ¿Un lugar en la cocina? ¿Una silla plegable en la parte de atrás? ¿Un silencio absoluto? Me apreté los ojos con fuerza, tratando de disipar la niebla que se había formado en mi mente. Sabía que debía mantenerme fuerte, que no podía seguir perdiendo el control, pero el dolor era demasiado profundo. Cada vez que veía a Daniel, más lejana me sentía de él. La distancia emocional que se había creado entre nosotros era insalvable, y no sabía si alguna vez podría recuperar lo que había perdido. Finalmente, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con este sentimiento de vacío, con esta sensación de estar atrapada en una historia que ya no me pertenecía. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi amor por él seguía siendo profundo, pero ya no iba a seguir permitiendo que me tratara como si fuera invisible.
Ya no iba a seguir jugando el papel de la madre sacrificada que se quedaba callada, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Había llegado el momento de recuperar el control de mi vida, de hacer algo por mí misma. Poco a poco, la tristeza comenzó a transformarse en determinación. Ya no quería ser una espectadora en la vida de mi hijo. Quería ser la protagonista de mi propia historia, la mujer que se levantaba y reclamaba lo que merecía. No sabía cómo lo iba a hacer, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de actuar. El peso de la incomodidad que había estado cargando durante toda la boda comenzó a sentirse más y más insoportable. Cada momento que pasaba en esa cocina, escondida de las vistas, se sentía como una eternidad. Estaba rodeada de ruido y celebraciones, pero me sentía más sola que nunca. Miraba las puertas de la cocina con una mezcla de odio y desesperación, como si el otro lado del salón fuera un lugar al que nunca podría llegar. Un lugar donde no tenía cabida, no importaba cuánto hubiera dado. Mi mirada se desvió hacia el programa de la boda, ese pequeño recordatorio de todo lo que había hecho, de todo lo que había perdido. Finalmente, fue en ese momento de desesperación que algo en mí cambió. No podía quedarme allí observando como una sombra más tiempo. Había hecho demasiado por este día, por Daniel, por Emily, y ya no iba a quedarme callada, ni invisible. Ya no me importaba qué pensaran de mí, si me llamaban dramática o egoísta. Sentí la furia encenderse dentro de mí como una chispa. ¿Por qué no debía reclamar lo que era mío? ¿Por qué no debía ser tratada con el respeto que me merecía? Todo lo que había hecho por ellos, por su boda, me había costado. Pero en ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo del dinero o del esfuerzo. Se trataba de algo mucho más profundo, de mi lugar, de mi valor como madre, como mujer. Me levanté de mi asiento, con los dedos aún temblorosos, pero con una resolución creciente. Mi mente había dejado de preocuparse por las consecuencias de mis acciones, por lo que dirían. Ya no me importaba ser la madre sacrificada, la que siempre cede, la que siempre se queda atrás. El sonido de las risas y los brindis siguió llenando el aire, pero ahora, en lugar de sentirme absorbida por la tristeza, algo dentro de mí me impulsaba a actuar. No podía permitir que me olvidaran, no podía permitir que me borraran de su historia. Ya no era esa mujer que vivía en la sombra. Tomé el teléfono de mi bolso, lo saqué con firmeza y marqué el número de la floristería que había contratado para la boda. Mi voz sonaba fría, distante, como si hubiera pasado de ser una madre desconsolada a una mujer decidida, con el control de su propia historia. La conversación fue breve pero con un propósito claro. Les pedí que cancelaran la entrega de las flores para el brunch del día siguiente. Cuando mencioné que la entrega no sería necesaria, la voz de la persona al otro lado de la línea sonó confundida, pero no me importó. Ya había tomado una decisión, y nadie iba a detenerme. Luego, sin pensarlo demasiado, busqué el número de la banda que se encargaba de la música. La conversación fue aún más corta, y sin rodeos, les informé que no necesitarían la segunda parte de su actuación. Después de todo, la fiesta ya no era para mí, y no iba a seguir pagando por algo que no iba a disfrutar. Ya no había lugar para la duda, solo para la acción. Cuando colgué el teléfono, sentí una ligera sacudida de poder. Fue una sensación extraña, como si me hubiera quitado una capa invisible que había estado llevando durante demasiado tiempo. La siguiente llamada fue a la compañía de bebidas que se encargaba del servicio de bar. Sabía que tenía que hacerla, que todo esto era parte de reclamar lo que me pertenecía. Les pedí que cancelaran el segundo turno de los bartenders, les expliqué que no era necesario continuar con el servicio, y les dejé claro que el balance restante no debía ser procesado. Después de que colgué, una sensación de calma se instaló en mí. Ya no era la mujer que esperaba ser reconocida. Ahora era la mujer que tomaba decisiones, que controlaba su destino, y todo lo que había hecho hasta ese momento había sido solo el preludio de lo que estaba a punto de suceder. De alguna manera, esos 3 simples pasos me hicieron sentir algo que no había sentido en años, poder. El poder de decidir, de tomar el control de mi vida y de no dejarme arrastrar por las expectativas de los demás. En ese momento, ya no me importaba lo que sucediera después. Había hecho lo correcto. Había hecho lo que necesitaba hacer para recuperarme a mí misma. Sabía que lo que acababa de hacer cambiaría todo, y aunque el miedo al rechazo seguía ahí, ya no me sentía indefensa. Me sentía más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de disculparme por mis decisiones. No sentía el peso de la culpa que había llevado durante años,
sacrificándome por todos los que me rodeaban sin recibir nada a cambio. Esta vez, la culpa ya no tenía cabida. Mi corazón latía de una manera diferente, como si me hubiera sacudido de un sueño largo y oscuro, y ahora estaba despertando a la verdad que había estado ignorando todo este tiempo. Mientras dejaba el teléfono en la mesa, observé por última vez las puertas que me separaban del salón. Vi las luces brillantes, el bullicio de la fiesta, pero no sentí más la urgencia de ser parte de eso. Ya no me importaba estar en el centro de la atención de todos. Sabía que, aunque no estaba en la foto, lo que acababa de hacer era mucho más importante que cualquier brindis o cualquier baile. Había reclamado mi lugar en el mundo y eso no lo podía borrar nadie. Al dejar el teléfono en la mesa, un extraño sentimiento de calma me envolvió. Por un momento, me quedé en silencio, observando la danza de luces a través de la puerta de la cocina. El bullicio y la música seguían llenando el aire, pero ahora todo me parecía distante, casi como si estuviera observando desde un plano diferente. Ya no sentía esa presión agobiante que había estado acumulándose en mi pecho durante todo el día, no sentía el dolor de la exclusión, ni la desesperación de no ser vista. Algo había cambiado en mí, algo profundo. Me levanté de la mesa moviéndome por la cocina con una determinación renovada. Había tomado el control de la situación, y aunque mi mente seguía procesando las consecuencias de lo que acababa de hacer, no sentía arrepentimiento. Era extraño. Después de tantos años de mantenerme en segundo plano, siempre esperando ser reconocida, finalmente había decidido dar un paso al frente. Y lo más sorprendente de todo, me sentía libre. La cancelación de esos servicios era un acto simbólico, un recordatorio de que ya no iba a quedarme callada, que ya no iba a seguir permitiendo que me trataran como un accesorio. Había gastado tanto tiempo, tanta energía, en darles a ellos lo que querían, en satisfacer todas sus expectativas, que había olvidado lo que realmente significaba cuidar de mí misma. Y ahora con esos pequeños pasos estaba recuperando parte de lo que había perdido. Estaba reclamando lo que me correspondía. El teléfono seguía en silencio sobre la mesa, y por un momento me sorprendí a mí misma esperando que algo sucediera. Un mensaje, una llamada. Pero, en realidad, sabía que no iba a llegar nada. Sabía que la reacción de todos sería la misma, sorpresa, incomodidad, quizás incluso ira. Nadie esperaba que yo actuara de esta manera. Estaba acostumbrada a ser la que se quedaba en la sombra, la que se conformaba con lo que los demás decidían por ella. Pero esa mujer ya no existía. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esto no terminaba aquí. La sensación de poder que había experimentado al hacer esas llamadas comenzaba a asentarse en mi corazón. Sabía que lo que había hecho iba a dejar una marca. Y, aunque el miedo seguía ahí, la ira y el dolor ya no dominaban mi mente. Había tomado una decisión consciente, no más sacrificios sin reconocimiento. No más permanecer en el fondo de la escena mientras los demás se llevaban el crédito por lo que yo había hecho. Estaba empezando a sentir el peso de lo que había logrado. Cada llamada que había hecho había sido una pequeña victoria. Había cancelado el brunch, la música, el bar. 3 decisiones que cambiarían el curso de la boda. La idea de que ellos tuvieran que lidiar con las consecuencias de esos cambios me llenaba de una extraña satisfacción. No era venganza, no era maldad. Era la simple verdad de que yo ya no iba a ser ignorada. Sin embargo, también sabía que lo que había hecho tendría un impacto. La fiesta seguiría sin mí, la gente seguiría celebrando, pero algo iba a faltar. ¿Y esa falta sería algo que no podrían ignorar? El día en que hicieron de mí una sombra, yo había dejado de ser la madre sacrificada, y me había convertido en una mujer empoderada. No era el tipo de madre que se quedaba en silencio mientras los demás bailaban a su alrededor. No era el tipo de madre que se quedaba atrás esperando a ser vista. Al final de la noche, el salón de bodas se vaciaría, la música se apagaría, y las risas se disiparían. Pero cuando todo eso sucediera, yo ya habría reclamado mi lugar. Ya no era la mujer que esperaba ser reconocida. Había tomado la decisión de no esperar más. Mi valor ya no dependía de lo que ellos pensaran de mí. Así que mientras las luces se apagaban en el salón, mientras la fiesta continuaba sin mí, me quedé allí, en la cocina mirando la puerta que me separaba de todo eso. El vacío que sentía, no era el mismo que antes. Ahora estaba llena de algo diferente. No de rabia, no de tristeza. Estaba llena de poder, de control. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que mi vida me pertenecía. Esa noche, en la soledad de la habitación del hotel, me senté sobre la cama, todavía con el vestido puesto. El aire acondicionado murmuraba en la esquina, y a través de las ventanas cerradas, la luz tenue de las farolas de la calle filtraba una tenue luz sobre el suelo de la habitación. No podía dormir. No podía quitarme de la cabeza todo lo que había sucedido. Todo lo que había hecho. Las llamadas, las cancelaciones, las pequeñas decisiones que, aunque parecían insignificantes, estaban marcando el comienzo de algo grande. Algo que yo había evitado durante años. Me miré en el espejo del baño, observando mis ojos hinchados, las marcas de las lágrimas que no había dejado caer. Había contenido todo durante la boda, pero ahora, frente al espejo, me sentía vacía, como si un agujero profundo se estuviera abriendo en mi pecho. No era tristeza lo que sentía, no exactamente. Era una mezcla de agotamiento emocional y una sensación extraña de que, por fin, estaba dejando ir todo lo que me había mantenido atrapada en esa vida que ya no era mía. El teléfono en la mesa de noche vibró varias veces, pero no me molesté en mirarlo. Sabía quién estaba intentando contactarme. Daniel, Emily. Un par de amigos, probablemente preocupados por la cancelación de los servicios, pero yo ya no quería responder. Ya no quería estar disponible para ellos. Había hecho lo que tenía que hacer. Mi mente giraba alrededor de la verdad que acababa de enfrentar. Todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado no era suficiente. Y la única forma de recuperar algo de mi vida era empezar a decir no, empezar a ser honesta conmigo misma. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto esa mañana, cuando revisé el presupuesto de la boda. Los cargos no autorizados, los gastos que Emily había hecho en mi tarjeta sin mi permiso. De alguna manera, aunque todo lo que había hecho por ella y por Daniel me doliera, había algo aún más desgarrador en el hecho de que me habían manipulado de esa manera. Usaron mi generosidad, mi amor, mi sacrificio, para satisfacer sus propios caprichos, sin siquiera pensarlo dos veces. Esa revelación me golpeó con una fuerza que no esperaba. No se trataba solo de los gastos, de la boda, de los momentos perdidos. Se trataba de cómo me habían visto, cómo me habían usado. Me recosté en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de la noche sobre mí. La habitación era tranquila, demasiado tranquila, y me sentía atrapada en una burbuja de silencio. Al principio, el silencio me había angustiado, pero ahora lo aceptaba. Me era cómodo, al menos por ahora. Estaba sola, pero no sentía miedo. Sentía una paz extraña, una sensación de que, de alguna manera, había comenzado a liberarme de una carga que había llevado demasiado tiempo. Los recuerdos de Daniel de niño vinieron a mi mente, como flashes de una época en la que todo parecía más simple. No recordaba abrazándome después de un largo día, los ojos brillando con confianza, sabiendo que siempre estaría allí para él. Ese niño ya no existía. El hombre que ahora estaba frente a mí, con su sonrisa perfecta y su indiferencia, ya no era el que había criado. Ya no era el hijo por el que había sacrificado tantas cosas. No podía negar el dolor que sentía al pensar en eso, pero también había algo más, una aceptación silenciosa de que las cosas ya no podían seguir como antes. La llamada de la floristería, la cancelación de la música, la decisión de cortar el flujo de alcohol en la fiesta. Todo eso estaba sucediendo. Las piezas se estaban moviendo, y aunque sabía que todo eso podría generar un caos, una reacción violenta de parte de Daniel o Emily, no me importaba. Sabía lo que era justo, lo que era necesario. Para ellos este día representaba un cuento de hadas, una fantasía cuidadosamente orquestada. Para mí, era la última vez que aceptaba ser la villana silenciosa, la madre que se quedaba en las sombras mientras todos jugaban en el centro del escenario. Pero lo más sorprendente de todo fue la calma con la que tomé esas decisiones. Hubo un momento, cuando cancelé el servicio de flores, cuando la voz al otro lado de la línea sonó confundida, que pensé en cómo solía estar llena de dudas, de miedo a hacer algo que molestara a los demás. No más. Esa mujer que temía causar molestias ya no existía. La mujer que temía ser vista como egoísta ya no estaba ahí. En su lugar, había una mujer que reclamaba lo que le correspondía. Una mujer que entendía que, al final del día, su valor no dependía de lo que los demás pensaran de ella. Mi valor no se medía por el amor de Daniel, ni por la aprobación de Emily. Mi valor estaba en mí misma, en las decisiones que tomaba para mi bienestar. A medida que me sentaba allí, en la cama del hotel, me di cuenta de que la paz que sentía,
no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo mucho más profundo. El conocimiento de que finalmente estaba tomando el control. No sabía qué haría mañana, ni cómo seguiría esta historia, pero algo había cambiado. El sufrimiento que había sentido durante todo ese día estaba comenzando a desvanecerse, reemplazado por algo más fuerte, la aceptación de mí misma, la certeza de que yo merecía algo mejor. El silencio en la habitación me envolvía, pero la calma no duró mucho. El peso de lo que había hecho durante la boda seguía presente en mi mente, y no podía evitar pensar en todo lo que había sucedido esa noche. Cada decisión, cada llamada que había hecho me había llevado a un lugar que ya no reconocía, pero que, al mismo tiempo, sabía que debía estar. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, algo en mi interior me decía que había algo más. Algo que aún no había visto, algo que necesitaba entender antes de seguir adelante. Al despertar al día siguiente, mi mente aún estaba nublada, pero decidí enfrentarme a una realidad que había ignorado por mucho tiempo. Tomé mi teléfono y, casi por instinto, accedí a la aplicación de mi banco. El último mes, había estado lleno de pagos y transacciones relacionadas con la boda, pero algo me impulsó a revisar los detalles más a fondo. Sabía que había gastado mucho dinero en todo, pero esta vez, mi dedo se detuvo en un par de cargos que no reconocí. Con el corazón acelerado, comencé a revisar cada línea. Un cargo aquí, otro allá. Pagué todo por adelantado, o al menos eso pensaba. No me sentí sorprendida al ver cargos por la floristería, la música y otros detalles de la boda. Pero al seguir buscando, vi algo que no encajaba. Un par de cargos que no recordaba haber autorizado, un evento de degustación, un almuerzo con la familia de Emily, y un servicio de bar adicional que no había acordado. Mi estómago se tensó. El pensamiento se cruzó rápidamente. Emily, una vez más, había gastado mi dinero sin consultarme. Mi mente comenzó a hacer conexiones. Recordé las conversaciones durante la preparación de la boda, cuando Emily había mencionado, con su tono aparentemente inocente, que todo estaría cubierto. Recordé cómo me había sonreído, cómo había hablado de detalles adicionales con una suavidad que ocultaba la manipulación. No me había detenido a cuestionarla en ese momento, ya que quería que todo saliera perfecto para Daniel, para su día. Pero ahora, al mirar estos cargos no autorizados, me sentí como una tonta. Me sentí estafada. Abrí la aplicación de Venmo en mi teléfono, algo que nunca había hecho antes, pero que ahora sentía la necesidad de revisar. Vi el mensaje de Emily a una de sus amigas, riéndose de la situación. La mamá de Daniel cubre todo, así que vamos a hacerlo a lo grande. Boda de lujo, chicas. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. Habían planeado todo esto, mientras yo estaba ahí, con la esperanza de que mi sacrificio se vería reflejado en la sonrisa de mi hijo, en su felicidad. Pero lo que se había convertido en un acto de generosidad para él, había sido visto como una oportunidad para aprovecharse. Al principio, la indignación me golpeó con fuerza. Sentí una rabia contenida que quería explotar, una necesidad de gritar, de reclamar lo que me había quitado. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación de claridad se apoderó de mí. Esta no era solo una traición de Emily. Era la traición de Daniel también. Él, que había sido el centro de todo, había permitido que todo esto ocurriera, sin levantarse a decir algo, sin defenderme ni siquiera una vez. Pensé en todas las veces que me había sacrificado por él, en todas las veces que había trabajado horas extras, que había dejado de lado mis propios deseos para asegurarme de que él tuviera lo que necesitaba. Pero ahora, en este momento, ya no sentía que esos sacrificios hubieran valido la pena. No por el dinero ni por la boda, sino porque el amor que había dado no había sido suficiente para él, ni para Emily. Había dado mi vida por ellos, y ellos me habían dado la espalda, de maneras que ahora se volvían claras como el agua. Miré el teléfono en mis manos, el peso de esos números brillando en la pantalla. De alguna manera, ese simple descubrimiento de los cargos no autorizados fue lo que rompió el último lazo que me quedaba. Mi amor por Daniel ya no era suficiente para ignorar lo que había sucedido. Ya no podía justificar Con un suspiro profundo, comencé a escribir un correo. Primero al florista, luego a la banda, y finalmente al proveedor de bebidas. Les informé, con una frialdad que no me había conocido antes, que no necesitaría sus servicios. El evento estaba siendo alterado, y sus servicios no eran requeridos. Sabía que esas decisiones provocarían confusión, tal vez incluso enojo,
pero no me importaba. Era hora de enfrentar las consecuencias. El silencio que reinaba en la habitación del hotel era denso, opresivo incluso, mientras miraba el teléfono. Las pantallas iluminadas de los mensajes no dejaban de parpadear, como si me retaran a mirar, como si me desafiaran a ceder a la urgencia de la situación. Mis dedos temblaban ligeramente al ver la cantidad de notificaciones que se acumulaban. Cada mensaje, cada llamada no respondida, me recordaba lo que había dejado atrás. Sabía quiénes estaban intentando contactarme: Daniel, Emily, su madre, y hasta un par de amigos que, sin duda, estaban preocupados por las cancelaciones. Cada uno tenía su propia idea de lo que estaba sucediendo, pero nadie, ni siquiera Daniel, entendía realmente por qué había hecho lo que había hecho. Y ya no me importaba. Decidí ignorar los primeros mensajes. Al principio, era simplemente una reacción instintiva. No quería hablar con nadie, no quería escuchar las excusas ni las justificaciones. No podía soportar la idea de que me culparan por algo que yo sabía que no había causado. La rabia, aunque ya más controlada, seguía ahí, palpitante, y no quería desgastarme en explicaciones que solo alimentarían la incredulidad o el rechazo de los demás. Ellos pensarían que era una madre que había perdido el control, una mujer celosa, egoísta, desmesurada. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que había llegado al límite de mis sacrificios, y no podía seguir adelante sin hacer algo al respecto. No más sumisión, no más mantener la paz a costa de mi bienestar. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de Daniel. No la contesté. No sentí la urgencia de escuchar su voz, de justificarme ante él. La verdad es que ya no me quedaban palabras para decir. Me había estado callando durante años, cediendo en todo lo que podía, dejándome de lado para complacer sus expectativas, para garantizarle a él y a todos los demás una vida fácil. Pero ya no podía seguir siendo la mujer que se sacrificaba hasta desaparecer. Ya no podía seguir esperando ser vista, esperando que me apreciaran por lo que había hecho. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora me tocaba a mí decidir qué era lo que realmente quería para mi vida. Vi que Daniel había dejado un mensaje de voz. Lo escuché. Su voz era profunda, firme, pero en sus palabras había algo que no podía identificar. Tal vez miedo, tal vez desconcierto, pero lo que más me sorprendió fue lo que no dijo. No hubo un te quiero, ni una disculpa por haberme puesto en esa situación. Solo un reproche por mi reacción. No sé qué estás haciendo, pero esto no tiene sentido, mamá. Todos están molestos. Estás arruinando todo. Su tono era impersonal, distante. Una vez más, esa sensación de ser invisible se apoderó de mí. No había culpa en su voz. No había nada que indicara que entendiera lo que yo había hecho por él, ni lo que realmente significaba este día para mí. Un frío se apoderó de mi pecho. El Daniel que había criado, el niño que me abrazaba después de cada pesadilla, que me pedía ayuda para resolver sus problemas, ya no estaba allí. En su lugar, había un hombre que no solo me ignoraba sino que también me culpaba por hacer algo que él consideraba fuera de lugar. No tiene sentido. Esas palabras se repitieron en mi mente, y al escucharlas, algo en mí se cerró, algo que antes todavía se aferraba a la idea de ser su madre, de ser su prioridad. Ya no. No contesté al mensaje. No contesté a la siguiente llamada ni a la siguiente. El teléfono seguía vibrando, insistente, pero ahora sentí que ya no tenía poder sobre mí. Ya no me importaba lo que pensaran. Había tomado decisiones por mí misma por primera vez en mucho tiempo, y aunque sabía que lo que había hecho iba a tener repercusiones, ya no me quedaba la necesidad de justificarme. Ya no importaba si ellos entendían o no. El silencio que ahora me rodeaba era mi espacio para sanar, para decidir qué hacer con el resto de mi vida. Finalmente, me rendí y puse el teléfono en silencio. Ya no quería seguir recibiendo los mensajes llenos de preocupaciones y críticas. No quería escuchar más sobre la boda, sobre los errores que había cometido. Estaba en paz con lo que había hecho, y eso, de alguna manera, era suficiente para mí. Sentí como la presión que había estado acumulando en mi pecho durante días comenzaba a desvanecerse, como si todo lo que había estado guardando dentro de mí finalmente tuviera un espacio para salir. Mi mente vagó de nuevo hacia el pasado, a esos momentos de sacrificio, a los años que pasé dando sin esperar nada a cambio. ¿Cómo había llegado a este punto? Había hecho tanto por él, por todos, sin que me pidieran nada, sin esperar nada. Y ahora me trataban como si no valiera nada,
como si mis esfuerzos no significaran nada en sus vidas. Pero en ese momento entendí que mi valor no dependía de ellos. Mi valor no se mediría por lo que pensaran de mí, ni por las llamadas que dejara de contestar. Mi valor venía de lo que había hecho, de lo que era capaz de hacer por mí misma. Y eso, aunque me doliera, no me lo podían quitar. Las llamadas seguían llegando, pero yo ya no las escuchaba. Ya no quería ser la madre que se quedaba atrás, esperando ser valorada. Ya no quería ser la mujer que siempre decía sí, que siempre ponía a los demás primero. No más. Ya no quedaba nada que discutir. Fue al final de esa noche, cuando me quedé sola en mi habitación del hotel, con el eco de los mensajes no respondidos aún resonando en mi cabeza, que decidí enfrentarlo, lo que sentía, lo que había estado ignorando. La verdad que había estado en la periferia de mis pensamientos, esperando pacientemente a ser escuchada. Todo lo que había sucedido esa tarde, las cancelaciones, las miradas frías de la gente, los cargos no autorizados, la indiferencia de Daniel, parecía llevarme en una dirección irreversible. Estaba comenzando a comprender que nada de lo que había hecho por él, por su boda, por su felicidad, había sido suficiente para ser reconocida. Ya no era su prioridad. Y, aunque esa verdad era dolorosa, algo dentro de mí empezaba a entender que esa realidad tenía que ser aceptada. Fue en medio de esa reflexión que encontré lo que me había estado buscando sin saberlo. En un rincón de la habitación, en un cajón del escritorio que no había revisado en años, encontré un sobre amarillo. Lo reconocí inmediatamente. Era de Michael, mi difunto ex esposo, y lo había guardado por años sin abrirlo. El corazón me dio un vuelco. Recordé el momento en que encontré la carta después de su muerte, cuando el dolor aún era demasiado reciente para lidiar con ella. La guardé, la metí en ese cajón sin mirarla otra vez, como si al no leerla pudiera evitar enfrentar lo que contenía. Pero esa noche, en esa habitación vacía, sentí que ya no podía seguir evitando lo que estaba en ese sobre. La carta estaba amarillenta, las esquinas dobladas por el paso del tiempo. Con manos temblorosas la desdoblé, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Las palabras de Michael, tan conocidas por mí, me golpearon de inmediato, como si estuviera escuchando su voz nuevamente. La letra, aunque imperfecta, tenía una familiaridad que me hizo sentir su presencia, aunque ya no estaba allí. Empecé a leer, y lo que descubrí me dejó helada. Margaret, comenzaba, sé que nunca quisiste saber de mí, pero tengo algo que debo contarte, algo que he guardado en mi corazón durante años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. Seguí leyendo. Daniel, él no es biológicamente tuyo. Las palabras saltaron de la página como un golpe directo al pecho. Lo supe poco después de que naciera. Emily estaba embarazada cuando nos conocimos, y cuando decidimos estar juntos ella me pidió que lo adoptara como mío. Pensé que podría pretender que lo era, que podríamos hacer una familia. Y tú me creíste. Te dejaste llevar por esa mentira, ¿y yo? Yo también lo hice. Pero la verdad es que él no es tu hijo, Margaret. Y nunca lo fue. El aire me faltó. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Estaba leyendo palabras que cambiaban todo, que alteraban todo lo que había creído saber sobre mi vida, sobre Daniel. Él no era mi hijo. No lo era en términos biológicos. Mis manos comenzaron a temblar con más fuerza mientras mi mente luchaba por comprender lo que acababa de leer. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo había sido capaz de criar a un niño que no era realmente mío? Michael siguió escribiendo, disculpándose de alguna manera, pero sus palabras ya no importaban. Ya no importaba lo que me dijera. Lo que realmente me impactaba era la verdad cruda y desgarradora que acababa de descubrir, la vida que había construido, las decisiones que había tomado, la relación que había tenido con Daniel, todo había sido basado en una mentira. Y no solo una mentira de Emily, sino una mentira que Michael había dejado que yo creyera durante años. Seguí leyendo, con los ojos borrosos de lágrimas, pero ya no podía detenerme. Sé que esto te hará daño, pero mereces saberlo. Tal vez me odies por no haberte dicho la verdad, pero necesitaba que lo supieras. Daniel es producto de un error, de una decisión que tomamos en su momento, y que nos ha acompañado hasta ahora. Pero lo que más lamento, Margaret, es que tú lo amaste como tuyo. Y me duele profundamente saber que te he hecho vivir esta mentira. Al terminar de leer, el peso de esas palabras se apoderó de mí. Durante años, había luchado por ser la mejor madre para Daniel, por darle todo lo que necesitaba.
Había sacrificado mis sueños, mi tiempo, mi vida, para asegurarme de que él tuviera lo que otros no podían darle. Pero ahora, frente a esa carta, me di cuenta de que todo lo que había hecho había sido por alguien que no era realmente mi hijo. El amor que le había dado, el sacrificio, la dedicación, todo había sido dado a alguien que biológicamente no me pertenecía. No sabía cómo sentirme. Parte de mí estaba rota, desgarrada por la verdad. Pero otra parte de mí comenzó a entender algo que no había comprendido antes. El amor que había dado a Daniel no dependía de la biología. Yo lo había amado porque lo había elegido. Lo había criado con mi corazón, no con la lógica de un parentesco de sangre. Y aunque eso cambiaba muchas cosas, también me dio una nueva perspectiva sobre mi vida y lo que había estado construyendo. Mi amor por él nunca fue por obligación, fue por elección. Y eso, en su propia manera, me hacía fuerte. Dejé la carta sobre la mesa, mirando sus palabras, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para deshacer los años pasados. Pero ahora, por primera vez, veía la situación con claridad. Ya no era la madre que había sido manipulada, que había vivido bajo el peso de la culpa y el sacrificio. Ahora era una mujer que sabía la verdad, y que podía decidir por sí misma cómo quería continuar. La carta había cambiado mi perspectiva, pero lo que más me sorprendió fue lo que sentí después de leerla. No era tristeza lo que sentía, ni arrepentimiento. Era libertad. Libertad de la mentira, libertad de la imagen que me había construido de mí misma como madre. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. Y para la primera vez en muchos años, eso me dio paz. La carta de Michael, aunque desgarradora, no me dejó destrozada. De alguna manera, las palabras que había leído esa noche abrieron una puerta dentro de mí. La verdad, aunque cruel, fue liberadora, no solo por lo que revelaba sobre Daniel, sino porque me permitió ver la situación desde una perspectiva completamente nueva. De repente, todas las piezas encajaron. Todos los sacrificios, las decisiones que había tomado, la forma en que me había sumido en la invisibilidad, todo cobraba sentido. Pero lo más importante de todo era que, ahora, por primera vez en años, sentía que podía dejar ir una carga que había estado arrastrando durante demasiado tiempo. No tenía que seguir siendo la madre que se sacrificaba sin cuestionarse, la mujer que ponía sus propios deseos y necesidades al final de la lista, esperando que algún día, tal vez, alguien me agradeciera por todo lo que había hecho. Sabía que nunca iba a recibir esa gratitud, que nunca iba a ser vista de la forma en que había esperado, y aunque al principio eso me dolió, ahora entendía que mi valor no dependía de las expectativas de los demás. Mi vida, mis decisiones, mi amor ya no iban a estar atados a la validación de otros. El proceso de liberación fue lento, pero con cada día que pasaba me sentía más fuerte, más segura de lo que realmente quería para mí. Ya no deseaba ser esa figura de madre sacrificada que siempre estuvo al servicio de los demás. Ya no quería seguir siendo la mujer que desaparecía tras el brillo de los demás, dejando que su propia luz se apagara en silencio. Mi identidad ya no iba a depender de mi relación con Daniel, ni de la aprobación de nadie. Era el momento de descubrir quién era realmente, fuera de todos los roles que había asumido durante tantos años. Una mañana, mientras me preparaba un café en la cocina de mi casa, sentí una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Todo estaba en su lugar, aunque aún no sabía exactamente qué camino tomaría. Pero sabía una cosa, yo había sido el pilar de una vida que me había dejado sin mí misma. Había construido una familia, había criado a un niño que en cierto modo había sido la razón por la que había hecho todo lo demás. Pero ahora entendía que, al final, lo único que realmente necesitaba construir era mi propia vida. No se trataba de una revelación dramática, sino de una profunda aceptación. No iba a ser la víctima de la historia que otros querían contar. No iba a quedarme en la sombra esperando ser reconocida. Mi valor no estaba en lo que hice por Daniel, ni en lo que le di a Emily. Mi valor estaba en el hecho de que había sido capaz de dar todo lo que tenía sin esperar nada a cambio, y eso, aunque no lo reconocieran, era suficiente. Ahora era el momento de elegir vivir para mí misma. Poco a poco, comencé a hacer cambios pequeños pero significativos. Primero, dejé de lado la idea de seguir siendo la madre que hacía todo por los demás. Si bien mi amor por Daniel no desaparecería, ya no iba a esperar que él me reconociera de la forma en que lo había hecho en el pasado. Empecé a invertir tiempo en mí misma, en mis propios intereses, en las cosas que me hacían sentir viva.
Volví a hacer cosas que había dejado de lado: leer, caminar por el parque, explorar nuevos pasatiempos. No lo hacía por nadie más, solo por mí. La transformación no fue instantánea, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que había cambiado, no por lo que me sucedió, sino por cómo elegí reaccionar ante ello. La aceptación de lo que había pasado con Daniel y Emily no significaba rendirse, sino soltar. Soltar el resentimiento, soltar la espera de una gratitud que nunca llegaría, soltar la necesidad de que me vieran de la forma en que yo deseaba ser vista. En lugar de buscar su aprobación, comencé a darme cuenta de que mi valor ya no dependía de ellos. Al poco tiempo, decidí organizar una pequeña cena en mi casa. No era para nadie más, no era para impresionar a nadie, era solo para mí. Para reconectar con las personas que realmente me habían apoyado a lo largo de los años, personas que me habían visto, no por lo que podía darles, sino por lo que era. Mis amigos más cercanos, aquellos que siempre estuvieron ahí, sin expectativas, sin condiciones. Aquellos que nunca me pidieron nada, pero siempre estaban presentes. Fue una noche sencilla pero llena de risas, de historias compartidas, de comida buena y compañía auténtica. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estaba en el lugar donde pertenecía, con gente que me veía, me valoraba y me apreciaba por lo que era. El día de la cena, mientras preparaba la comida y decoraba la mesa con una simple manta azul que había comprado en el mercado, me sentí extraña, pero también libre. Libre de las expectativas, libre de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Ya no era la mujer que quedaba atrás, la madre sacrificada. Ya no era la mujer que se quedaba callada, esperando ser reconocida. Yo ya me había visto, y eso era lo único que realmente importaba. Cuando los primeros invitados llegaron, sentí una calidez que había olvidado. No era la calidez que había esperado recibir de mi hijo, ni la calidez que había esperado de Emily. Era la calidez que venía de saber que, finalmente, yo era suficiente. Yo no necesitaba su aprobación. No necesitaba que me miraran como la madre sacrificada. Yo era más que eso. Era una mujer completa, capaz de tomar las riendas de su propia vida. Y eso, en última instancia, era todo lo que importaba. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno, cuando el pensamiento apareció. Era claro, simple y poderoso. Era hora de cortar lazos con Daniel. No era una decisión fácil, ni una que hubiera imaginado tomar antes de ese momento. Pero la carta, la verdad que había sido revelada, me había abierto los ojos de una manera que no podía ignorar. El amor que sentía por él, aunque genuino, había sido basado en una mentira. Había sido la madre dedicada, la que había dado todo por él, pero él, al igual que Emily, me había dejado de lado. Había permitido que todo lo que yo había hecho por él pasara desapercibido, y eso ya no podía seguir ocurriendo. Mi corazón palpitaba más fuerte al pensar en esta decisión, pero no sentí miedo. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Sabía que esta no sería una decisión fácil. Sabía que la reacción de Daniel, aunque predecible, no sería algo que pudiera manejar de inmediato. Pero ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo, siendo el pilar de la vida de los demás, ignorando mis propias necesidades y deseos. Ahora, por primera vez, me daba cuenta de que tenía el derecho de decir no, de poner límites, de vivir para mí misma. Al principio, la idea de cortar completamente los lazos con Daniel me pareció una medida drástica. ¿Cómo podría dejar atrás a mi hijo? Pero al recordar las múltiples veces que lo había puesto primero, al recordar cómo me había dejado en la sombra sin dudarlo, todo comenzó a tener sentido. No era que lo dejara de amar. Era que, finalmente, me amaba a mí misma lo suficiente como para detener el ciclo de sacrificios interminables, y sobre todo, la constante búsqueda de su aprobación. A lo largo de los años, había hecho todo lo posible para ser la madre perfecta, la madre que se sacrificaba por el bienestar de su hijo. Había creído que mi amor lo justificaría todo, que mis esfuerzos por darle lo mejor posible serían reconocidos, pero en el fondo sabía que nada de eso importaba. Si lo que había hecho no había sido suficiente para él, entonces ya no iba a seguir buscando su validación. Ya no iba a seguir esperando que alguien me viera por lo que era. Finalmente, después de días de reflexión, me decidí a tomar las riendas. Escribí un correo a Daniel. Al principio, me costaba encontrar las palabras adecuadas. Quería que entendiera,
pero sabía que a veces las palabras no podían transmitir todo lo que llevaba dentro. Lo escribí de manera directa, pero sin rencor. La verdad es que ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza por lo que había sido. Ya no era la madre que él necesitaba. Pero sí era la mujer que yo había elegido ser, una mujer completa, una mujer que ya no iba a quedar atrás. El mensaje era claro, conciso. Daniel, después de todo lo que ha sucedido, necesito ser honesta contigo. He dado mi vida por ti, he sacrificado tanto, pero ahora me doy cuenta de que ese sacrificio no es suficiente para ti. Ya no puedo seguir siendo la madre que vive en la sombra, que espera ser vista solo cuando te conviene. He decidido tomar un paso atrás, poner límites, y encontrar mi propia paz. Mi amor por ti no ha cambiado, pero mi vida ahora es mía para vivirla. Necesito tiempo para mí, y aunque este no es un adiós definitivo, quiero que sepas que mi lugar en tu vida ya no será el mismo. No lo envié de inmediato. Miré el mensaje en la pantalla y lo releí varias veces. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Este era un paso necesario, pero también una despedida, una liberación de una parte de mí que ya no existía. Cuando finalmente con acento agudo enviar, una sensación de paz se apoderó de mí. El peso de la decisión, aunque doloroso, me permitió respirar con más facilidad. El teléfono vibró casi de inmediato. Un mensaje de Daniel apareció en la pantalla. Lo miré, pero no lo abrí. No me sentía preparada para escuchar su reacción aún. Sabía lo que podía decir. Sabía que me culparía, que me llamaría egoísta. Pero ya no me importaba. Ya no me importaban las palabras que vinieran de él. Esta vez, era yo quien estaba eligiendo mi bienestar. La siguiente semana fue un torbellino. Recibí más mensajes, más llamadas, más preguntas. Pero ya no cedí. Me mantenía firme, como un muro que, aunque erguido por años de sacrificios y desdén, ahora estaba decidido a mantenerse intacto. No estaba haciendo esto por venganza. No se trataba de destruir algo. Se trataba de reconstruirme a mí misma, de reclamar lo que había sido mío todo este tiempo, mi vida, mis decisiones. La verdad es que lo que más me sorprendió fue cómo a medida que pasaban los días, la sensación de paz que sentía se consolidaba más. Había dejado ir una parte de mí, pero había ganado algo más grande, la certeza de que mi valor no dependía de nadie más. Mi historia, mi identidad, mi lugar en este mundo, ya no necesitaban la validación de Daniel ni de nadie más. Cuando me encontré con una vieja amiga días después, me sorprendió lo que me dijo. Nunca te había visto tan tranquila, tan segura de ti misma. Y, por primera vez, supe que estaba siendo la mujer que debía ser. La mujer que había sido olvidada, que había quedado en la sombra, ya no existía. Ahora, era alguien más. Y esa era la mejor versión de mí misma que podía ser. El tiempo pasó, y lo que inicialmente sentí como una lucha interna se transformó en una serie de pequeños triunfos personales. Cada día, sin las llamadas, sin los mensajes cargados de reproches y expectativas, me sentía más ligera. Había comenzado a caminar por un sendero desconocido. Uno que no era el de ser la madre sacrificada o la mujer invisible, sino el de alguien que había decidido que su vida, por primera vez, le pertenecía solo a ella. Y mientras me sumergía en esa nueva vida, descubrí algo que no esperaba, un poder profundo, simple pero formidable, el poder de elegir. No se trataba de decisiones drásticas o de cambios inmediatos, sino de las pequeñas elecciones que hacía todos los días. La decisión de dedicarme tiempo a mí misma. La de dejar ir las expectativas de los demás, de mis familiares, de mi hijo. Elijo qué quiero hacer con mis días. Elijo cómo quiero sentirme, y más importante aún, elijo quién quiero ser. Cada día que pasaba entendía con mayor claridad que mi valor no dependía de su aprobación. Una de las primeras elecciones que tomé fue redescubrir cosas que había dejado de lado en los últimos años. Recordé las tardes de verano que solía pasar en el jardín, leyendo libros que me transportaban a otros mundos. Recordé mis largos paseos por el parque, donde podía desconectar y respirar sin pensar en lo que los demás esperaban de mí. Durante años, me había olvidado de estas pequeñas alegrías. Había relegado todo lo que me hacía sentir viva, por atender las necesidades de otros. Y ahora, comenzaba a permitirme disfrutarlas de nuevo. Me apunté a un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el valor de empezar. Las primeras semanas fueron difíciles.
El miedo a ser incompetente, el temor de no ser lo suficientemente buena, me asaltaban cada vez que tomaba la cámara. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. En lugar de criticarme por cada error, empecé a celebrarlos. Cada fotografía, cada intento fallido, era un paso hacia algo nuevo. Algo que era solo mío. La pasión por la fotografía se convirtió en mi ancla, algo que me conectaba con el presente, con lo que realmente me importaba. Un día, mientras paseaba por el parque con mi cámara, tomando fotos de las flores y los árboles que tanto me habían llamado la atención, me detuve a reflexionar. El sol brillaba sobre mi rostro, y el viento acariciaba mi piel. En ese instante, sentí una profunda conexión conmigo misma. No era una sensación de tristeza ni de derrota. Era una sensación de triunfo. Había dejado atrás lo que me pesaba, lo que me había mantenido atrapada en el papel de la madre sacrificada. Ahora, estaba aquí, en el centro de mi propia vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un propósito renovado. Ya no dependía de la gratitud de otros para sentirme valiosa. La fotografía, aunque al principio fue solo un pasatiempo, se convirtió en una verdadera pasión. Me inscribí en exposiciones locales, me conecté con otros fotógrafos, y mi trabajo comenzó a ser reconocido. Esto no solo me dio un sentido de logro, sino que también me permitió darme cuenta de que, al final, lo que realmente importa es hacer lo que amas, lo que te llena. No necesito una aprobación externa para seguir mis sueños. Yo soy la dueña de mi propio camino. También comencé a organizar cenas en mi casa, algo que había dejado de hacer durante años. No eran grandes fiestas ni eventos lujosos, solo cenas sencillas con amigos cercanos. Personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Me di cuenta de que, aunque la familia de sangre es importante, no siempre es la que te da el apoyo incondicional que necesitas. Mis amigos, las personas que habían estado a mi lado sin pedir nada, fueron las que realmente me ayudaron a sanar. Estas cenas fueron una forma de celebrar mi vida, mi libertad y mi nuevo camino. En lugar de ser la madre que esperaba que su hijo la llamara, me convertí en la anfitriona de mi propia felicidad. No pasaron muchas semanas después de comenzar este nuevo capítulo en mi vida que recibí otro mensaje de Daniel. Era breve pero lleno de emoción. Mamá, estoy tratando de entender todo lo que pasó. Creo que no te lo he dicho lo suficiente, pero gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Quiero hablar. Leí el mensaje varias veces y aunque mi corazón se apretó por un momento, sabía que no tenía que responder inmediatamente. No porque no quisiera, sino porque ahora yo estaba en control de mis decisiones. Cuando finalmente decidí responder, lo hice con calma. Le expliqué que, aunque siempre lo amaría, mi vida ya no giraba en torno a él. Le expliqué que, aunque mi amor por él seguía siendo incondicional, no podía seguir sacrificando mi felicidad y bienestar por su aprobación. No se trataba de cortar la relación con él, sino de aprender a poner límites saludables, de encontrar el equilibrio entre ser madre y ser mujer. Le dije que si quería hablar, estaría dispuesta, pero que esta vez, la conversación debía ser diferente. Ya no iba a quedarme callada ni conformarme con lo que él o Emily creyeran que era suficiente para mí. A los pocos días, recibí su respuesta. Esta vez era más pensada, más reflexiva. Mamá, lo siento. No entendí lo que hiciste por mí, ni cómo te sentías. Entiendo ahora. Y quiero que sepas que te aprecio mucho más de lo que te he mostrado. Quiero estar en tu vida de una manera más equilibrada, sin expectativas ni resentimientos. Al leerlo, algo dentro de mí se relajó. Daniel estaba comenzando a entender. Pero, más importante aún, yo estaba comenzando a entender que la relación que ambos teníamos no tenía que definirse por lo que yo había dado, sino por lo que ambos estábamos dispuestos a compartir en el futuro. No iba a ser más la madre que se sacrificaba en silencio. Ahora más que nunca, sabía que el poder de mi vida estaba en mis manos. El verdadero poder radicaba en la elección. Yo elegía cómo quería vivir, con quién quería estar y qué quería hacer con cada día que me quedaba. Ya no dependía de los demás. Ya no dependía de sus expectativas, o de su aprobación. Ahora mi vida era mía para escribirla. Los días pasaban con una calma inesperada. El sol brillaba, pero no con la misma intensidad de antes. Ahora, la luz me parecía más suave, como si todo lo que había estado oscuro por tanto tiempo empezara a iluminarse poco a poco. Miraba a mi alrededor, y me daba cuenta de que ya no estaba atrapada en un ciclo de sacrificios, de esperas interminables por ser vista o por recibir un agradecimiento que nunca llegaba.
Ahora, estaba aquí, en el centro de mi vida, eligiendo por fin lo que quería ser y cómo quería vivir. Las semanas que siguieron a mi decisión de cortar lazos fueron difíciles, sí, pero también profundamente liberadoras. La relación con Daniel comenzó a transformarse. No se trataba de un corte radical, ni de una separación definitiva. Era algo más sutil, más profundo, era el comienzo de una nueva manera de estar juntos. Ya no necesitaba que él me validara, ni que su amor dependiera de lo que yo podía ofrecerle. Había dejado de ser la madre sacrificada que solo existía para cumplir con las expectativas ajenas. Ahora, mi valor no dependía de su amor ni de su aceptación. Ya no era la mujer que se quedaba en la sombra. A lo largo de esos meses, me encontré estableciendo nuevas rutinas, nuevas tradiciones, incluso, mis días ya no giraban en torno a las necesidades de los demás, sino que comencé a enfocarme en las cosas que me hacían feliz, mis proyectos personales, mis amistades, y por supuesto mi amor propio. Decidí que, para ser verdaderamente feliz, debía aceptar que el camino de la maternidad no siempre era lineal, ni siquiera siempre fácil, y que, al final, ser madre no significaba perderme a mí misma en el proceso. La verdadera lección fue aprender a equilibrar el amor por los demás, con el amor por mí misma. Una tarde de verano, después de un largo paseo por la ciudad, me senté en mi terraza, con una taza de té en las manos. El aire cálido de la tarde me acariciaba la piel, y todo parecía estar en su lugar. Miré el jardín, las flores que había plantado, y me di cuenta de algo que había olvidado. Cuando me encargué de cuidar de mí misma, mi entorno también floreció. El jardín que había sembrado, las amistades que había cultivado, la paz que había logrado encontrar en mi vida, todo era el reflejo de la transformación que había atravesado. Por primera vez, sentí que mi vida era mía para vivirla, sin la necesidad de pedir permiso ni de buscar aprobación. Ya no importaba lo que otros pensaran de mí. Mi identidad ya no estaba atada a lo que los demás esperaban de mí. No se trataba de ser la madre perfecta, ni la mujer que siempre estaba allí para complacer. Se trataba de ser yo, de ser auténtica, de vivir para mí misma, sin la carga de las expectativas ajenas. Entonces, miré mi teléfono una vez más. Había dejado de temerle a las llamadas, a los mensajes que podían llegar de Daniel o de Emily. Ya no me sentía obligada a responder inmediatamente, ni a hacer todo lo que ellos querían. Sin embargo, algo había cambiado. Cuando finalmente vi un mensaje de Daniel que decía: «Mamá, te extraño. Quiero que sepas que te aprecio más de lo que pude mostrarte. Me encantaría vernos pronto». Algo dentro de mí se quebró, pero de una manera diferente a la que había experimentado antes. No era tristeza. Era una aceptación profunda de que nuestra relación, aunque diferente, ahora podía ser construida sobre un entendimiento mutuo, no sobre sacrificios ni expectativas. Esa noche, mientras estaba sentada a la mesa, con mis amigos cercanos riendo y compartiendo historias, me di cuenta de algo. Ya no era una madre olvidada, una mujer sacrificada. Era la protagonista de mi propia historia, la mujer que había elegido seguir adelante, que había reclamado su espacio, su valor. Era el momento de seguir creciendo, de seguir aprendiendo a amarme a mí misma, sin arrepentimientos. Para las mujeres que se quedan calladas demasiado tiempo, para las madres que siempre se sacrifican, para las mujeres que sienten que su amor no es suficiente, esta es nuestra historia, pensé mientras brindábamos. Es el momento de tomar nuestra vida de vuelta, de ser vistas por nosotras mismas antes que por los demás. Fue en ese brindis, con el sonido de las copas chocando y las risas flotando en el aire, que entendí algo que nunca había comprendido antes: no necesito que me vean para saber que soy suficiente. Ya no soy la madre que se sacrifica en silencio. Ya no soy la mujer que se olvida por los demás. Soy yo, en mi mejor versión, la que se ha dado el permiso de ser vista, de ser valorada, de ser, por fin, libre. Esta es mi vida. Y es mía para vivirla.